Veamos el siguiente tema. Programa de emergencia. El programa de emergencia debe ser puesto en marcha al inicio del nuevo gobierno con la nueva economía. Hay medidas en este programa de emergencia de corto plazo que hay que analizar, medidas que tienen costo y medidas que no tienen costo. Cada medida debe ser evaluada políticamente y debe prepararse un plan de incidencia. No se trata de lanzarlas a la libre y a ver qué pasa. Estas medidas de emergencia deben permitir acumular fuerzas sociales y políticas para avanzar en el establecimiento de esta nueva economía. Y queremos señalar que estas medidas de emergencia van a tener oposición y fuerzas a favor. Van a generar conflictos sociales. No hay que negarse. ¿Qué medidas específicas estamos planteando? Todo un plan que tenga que ver con las emergencias, los terremotos y los desastres. La protección del agua del río Rímac, del Mantaro y otras cuencas de contaminación. Hay aquí un serio peligro. Lima puede quedarse sin agua si es que se vierten los desechos de las empresas mineras, como viene sucediendo ya en el río Mantaro, en otras ciudades como Arequipa, en Río Chile, en Cusco, etc. Es un tema bien importante. La ampliación de recursos a la Fiscalía para que pueda desarrollar su labor más eficiente contra la corrupción, contra el lavado de activos, contra la criminalidad. El pago perentorio de las deudas al Estado como una medida de emergencia. No pueden posponerse y posponerse todas las deudas que se tienen al Estado. Establecer un pago perentorio, un plazo perentorio para el pago de las multas de tránsito. Solo en Lima más de 200 millones de dólares de deudas se tienen por multa de tránsito y no pasa nada. La auditoría técnica y la investigación a la revisión vehicular. Aquí hay un serio problema, tanto de tipo legal como de tipo técnico. Se da certificados de revisión técnica que no son válidos. Esto tiene que ser analizado. La eliminación de buses camión antitécnicos y que ponen en peligro a los pasajeros. La ampliación de recursos y cambios al interior de Indecopi sería la octava medida. Otras medidas, la novena, la reformulación de las cárceles, hay que tener, y del sistema de justicia, por supuesto. 60% de los presos en las cárceles no tiene condena y en los centros juveniles 60% no tiene sentencia. Esta es una situación inaceptable. Se están violando los derechos humanos, tanto de los adultos, hombres y mujeres, como de los adolescentes. El establecimiento de programas sociales estatales, compras estatales, paquetes escolares y otros. El concurso urgente de docentes para los PRONOIS y centros de educación inicial y preescolar. No es posible de que los docentes de los PRONOIS sean personas sin formación profesional. Aquí planteamos un programa de reconversión de docentes de primaria para que trabajen en los PRONOIS. Un programa nacional de ludotecas. El juego es un derecho de los jóvenes en las escuelas y también comunitarias. Un programa nacional de formación y reconversión de los docentes para la educación inicial, porque un objetivo, que vamos a ver más adelante en educación, es la universalización de la educación inicial de calidad. La recolección de boletas con reintegro a cuentas individuales, que ya lo hemos visto anteriormente, y un programa de créditos baratos a empleados públicos. ¿Por qué el Estado no puede dar créditos a los trabajadores públicos con descuento en planilla? Porque la Constitución no lo permite, por eso se quiere cambiar la Constitución. Programas de crédito con 10% de tasa de interés efectiva anual, empleados públicos, limpiaría un poco el campo de la competencia de créditos de consumo a las personas. Esta es una medida muy rápida, muy efectiva y con posibilidades de mora muy baja. Otras medidas, la reforma de las derramas, que no son democráticas, con elección directa y universal de todos los maestros, la prohibición de amnistía y exoneraciones a los pagos de arbitrio e impuesto predial en las municipalidades, que son objeto de muchísima corrupción y del no pago,
límites muy claros a la contratación de trabajadores bajo la modalidad casa en el Estado, que no respeta los derechos laborales. 20. Una campaña para promover el ahorro, el uso responsable del agua, la electricidad y los derechos de los consumidores. Vamos a ver más adelante este tema. Otorgar recursos a organizaciones de los consumidores, ya lo hemos visto. Entrega de proyectos a los ninis, también lo hemos visto. La experiencia de Colombia, decíamos, era muy buena. El programa de FONDEP y aporte de los padres, que podría ser una vía de solución al serio problema de infraestructura escolar. Más adelante queremos trabajar este tema. Y el establecimiento de impuestos, mayores impuestos selectivos al consumo del alcohol, tabaco, por supuesto los casinos y otras actividades suntuarias. Impuestos crecientes a las tasas de interés, lo que señalábamos antes. No exportación de capital desde las AFPs. Hay suficientes proyectos de inversión en el país como programas de vivienda que sí podrían recibir los recursos de las AFPs. El control de la contaminación del agua, de los alimentos, de las áreas y las playas. Aquí hay que establecer todo un programa de emergencia. Actividad 28, la eliminación de seguros privados a los trabajadores estatales. Es decir, los trabajadores estatales son de dos tipos: los que tienen seguro privado porque la seguridad social no funciona y los que tienen seguros privados. Esto es algo que no puede sostenerse. Sabemos que es conflictiva y polémica esta política, pero nos parece justa. Límites a la publicidad no solicitada a las personas, a los consumidores, y la protección de la información personal. Contra la medida 30, control de la contaminación de las empresas pesqueras, mineras y otras empresas industriales, en todos los campos. Control a la deforestación en selva, minería ilegal y otras actividades. Y concurso para algunas APPs claves de algunos proyectos estratégicos. Otra medida de emergencia, 33, establecer un plazo perentorio y cese de producción a la hoja de coca, porque más del 80% y más de la producción de coca va al narcotráfico. Este es un tema ético, un tema de responsabilidad que tiene el Perú ante la comunidad internacional. No podemos permitir que se siga desarrollando el narcotráfico, con todas las consecuencias que tiene. Un incremento significativo de los recursos a la unidad de inteligencia financiera y su salida del MEF. Tiene que ser una organización independiente, autónoma, porque aquí hay complicidades que no podemos permitir. El incremento de recursos a la Fiscalía Anticorrupción, la eliminación de los peajes en zonas urbanas, entre otras medidas. También debe establecerse y mejorarse el sistema del programa de clemencia, que ofrece recompensas por delatar a cárteles económicos, a organizaciones criminales, lavado de activos de terrorismo, actividades offshore, evasión y elusión tributaria y trata. Este programa debe llevar a la población a participar en eliminar todos estos programas a través de recompensas. Y hay evidencias que funciona. Hasta ahí. Nuestro siguiente tema, el tema número 7, es el programa de movilización ciudadana y sensibilización. Este tema nos parece fundamental, ya que de lo que se trata en el diseño y en la implementación de una nueva economía para todos, se trata de un proceso de movilización ciudadana, se trata de un proceso político, no es solo un problema técnico, tiene que ver con un programa, con la participación de la ciudadanía, y en ese sentido, parte del nuevo modelo económico es este programa de movilización ciudadana y sensibilización. Y lo vamos a tratar directamente a través de medidas concretas a favor de la población y campañas masivas de educación ciudadana. El primer aspecto que queremos señalar en este eje es que debe utilizarse la base de comunicaciones del Estado. Es decir, el Estado tiene Radio Nacional, que tiene una cobertura nacional, tiene una televisión nacional, contrata servicios de publicidad, que es objeto de discusiones,
También establece acuerdos o puede establecer acuerdos con los medios privados y puede establecer programas de canje de impuestos por publicidad y apoyo a campañas. No se trata de programas políticos, se trata de programas de movilización ciudadana como lo podemos ver ahora más adelante. Este programa de canje de publicidad por impuestos nos parece bien importante. Veamos las campañas. Las campañas a promover son de comportamiento cívico y ciudadano. Los ciudadanos tienen que cumplir una serie de normas, procesos y protocolos y que el Estado tiene que hacer educación cívica. Vamos a ver después el detalle. Campañas masivas para el pago de los impuestos, como contraparte de los servicios que recibe el Estado. Campañas sobre recolección de boletas y facturas que ya hemos señalado. Campañas, en cuarto lugar, con el uso y disposición de la basura, como quinto. El reciclaje y protección del medio ambiente. El sexto, respeto a las reglas y normas de tránsito. Campañas de limpieza de manos, algo tan fundamental, tan sencillo, pero con gran impacto para la salud. Las campañas para la vacunación de los niños. También campañas para el respeto a las diferentes opciones sexuales, el respeto a la diversidad o a la opción sexual. Campañas sobre educación social responsable desde las escuelas. Una campaña número 11 de ahorro de agua y de luz como responsabilidad ciudadana, cívica. Campañas sobre educación financiera desde las escuelas y a los ciudadanos. Campaña 13 sobre consumo responsable. Campaña 14 sobre derechos del consumidor. Campaña 15 de alimentación segura, contribuyendo a la reducción y eliminación de la anemia. Y campañas de preparación y atención de emergencias. Aquí tenemos 16 campañas. Una 17, respeto a los inmigrantes, teniendo en cuenta que son nuestros hermanos latinoamericanos y que debemos respetarlos. Campañas contra el castigo físico, especialmente a niños, adolescentes y a las mujeres. Campaña de respeto a las mujeres contra el acoso sexual. Campaña de apoyo al adulto mayor. Campañas no a la corrupción. Estas campañas son parte de este eje de movilización y sensibilización ciudadana. Queremos detallar un poquito este tema que hemos analizado anteriormente, el de utilización de la base de comunicaciones del Estado. El Estado no solo tiene un aparato de comunicaciones y equipo de comunicaciones en casi todas las instancias del Estado, del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, de los gobiernos regionales, de los ministerios, etcétera, etcétera. Pero además tenemos toda una base de infraestructura para comunicaciones en la escuela pública. Más de 20.000 escuelas públicas, universidades, unidades de servicio del Estado. Es decir, fácilmente utilizando esa base objetiva de comunicaciones, como los televisores que hay para que espere el público, pueden ser la base para desarrollar las campañas. Simplemente, si se centraliza y se organiza estas campañas en la base que tiene el Estado de comunicaciones, los impactos van a ser muy grandes y muy importantes. Eso requiere todo un diseño, toda una coordinación bien importante, además de recursos. Pero el tema fundamental, pensamos que no solo son los recursos, sino la organización. Pasemos ahora sí al siguiente tema, al tema octavo, el tema de inteligencia y seguridad. Este tema debe ser considerado. Estamos ante un proceso político bastante complejo y que tiene varios aspectos o líneas donde debe trabajarse. Medidas contra el control, para el control de los insumos para la producción de drogas y contra el narcotráfico, control de lavado de activos,
Se estima que más de 5.000 millones de dólares ingresan al sistema financiero por el narcotráfico. Y eso tiene que ser resultado, tiene que ser controlado a través de un trabajo de inteligencia y de seguridad nacional. También el incremento de la dotación policial y equipamiento, todo un trabajo sobre seguridad nacional y grupos especiales de investigación y seguridad y otros aspectos. Este tema de seguridad nacional e inteligencia debe ser parte del nuevo modelo económico y del diseño de la NET. El último tema tiene que ver con los grandes proyectos nacionales. Ya hemos hablado sobre proyectos que deben desarrollarse en la línea de presupuestos participativos, proyectos que se deben financiar a los ninis, proyectos que deben implementar nuevos FONCODES, proyectos para las escuelas a través del FONDEP, etcétera, etcétera. Aquí queremos hablar de los grandes proyectos nacionales. Tenemos una primera lista preliminar que debe desarrollarse, ¿no? Consideramos que debe desarrollarse un banco de procesos y más adelante un banco de propuestas específicos a nivel sectorial. Veamos un primer listado de proyectos, grandes proyectos. La masificación del gas para uso doméstico e industrial. El tren de alta velocidad de Lima a Tacna y de Lima a Tumbes. El proyecto de la cadena nacional de frío. Entre 5 y 7% de la producción de alimentos perecibles se desperdicia. Es un tema bien importante, tenemos materiales que hemos trabajado. Esperamos en un momento hacer un video específico de este tema. Otro proyecto, la red de mercados mayoristas con cadena de frío en todo el país y con todo un trabajo de coordinación. La flota de transporte de pescado fresco con camiones isotérmicos o refrigerados. El desarrollo de centros de desarrollo pesquero, superando los sistemas de administración actuales, ¿no? Entonces, bien importante. La red de centros de recursos y servicios empresariales con sitios especializados como parte del fomento a la micro, a la pequeña empresa y al desarrollo de actividades con alto contenido de empleo en el país. Otra octava línea, desarrollo de puertos, el de Bayobar, Hilo, Paracas, Chancay, que deben permitir vincular al país con el Pacífico y ser el canal para la salida de los productos que vienen de Brasil, Bolivia, Paraguay. Programa de movilización y formación ciudadana, que nosotros llamamos Marianitos, es decir, una red de carteleras en los colegios, en las universidades, en los centros de educación. Programa de terminales terrestres que ya hemos señalado, obligatorios, que racionalice todo el transporte terrestre en el país. El programa de desarrollo alternativo a la coca, mejorado por supuesto, un programa de selva que está por desarrollarse, necesitamos detalles sobre eso. Un programa de centralización de los organismos de salud, el CIS, medicamentos genéricos y los organismos estatales. No es admisible que tengamos varios sistemas en paralelo y que no coordinan entre ellos. Otro proyecto, el 14, programa Agua para Todos. Más de 5 millones de peruanos no tienen agua potable ni servicios higiénicos. Esto debe ser resuelto. Programa masivo de construcción de vivienda, donde se destinen los terrenos, la infraestructura, los equipos que tiene el Estado y particularmente la Fuerza Armada, rompiendo los monopolios y los manejos que se tienen sobre los terrenos. Este es un programa que debe generar gran cantidad de empleo y también con nuevas tecnologías de construcción de vivienda. El proyecto de Tía María reformulado, con participación de la población y que no afecte a la población del sur del Perú. Una nueva carretera central, la actual tiene terribles limitaciones y es peligrosa, además de la modernización del ferrocarril central.
programa de desalinización de agua de mar, que va a ser una realidad muy pronto y que va a permitir el desarrollo de la agricultura en la costa y la creación de nuevas ciudades. Un programa de desarrollo de litio con apoyo del Estado, en alianzas con empresas, con gobiernos. El programa de investigación y desarrollo, donde el Estado desarrolle efectivamente nuevas tecnologías con participación de las universidades y de las empresas. La creación de una ciudad ecológica en el sur del país, entre Lima e Ica, con el desarrollo de toda la tecnología de energía solar, energía eólica, desalinización, la creación de esta nueva ciudad. El Programa Nacional de Reforma del Transporte Urbano, que debe resolver y que debe atender el problema del transporte en el país, ¿no? El programa de articulación y confluencia estatal y con la sociedad civil que hemos visto, y nuevos programas sociales. Aquí tenemos 24 proyectos. Más adelante vamos a plantear otros con detalle. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, la nueva economía para todos, el nuevo modelo económico supone un proceso político complejo que debe ser cuidadosamente diseñado y monitoreado. Esta es una primera aproximación, un primer acercamiento, un primer esbozo a este nuevo modelo económico. Para ello, para ver su aceptación y recepción por la población, deben utilizarse encuestas de opinión, focus group, diseñar las respuestas que deben darse a las reacciones para su implementación. Esto debe ser una parte importante de todo el programa de incidencia. Este proceso también de la NET supone un proceso de acumulación de fuerzas y apoyo de las organizaciones sociales y acumulación de fuerzas políticas. Como hemos señalado anteriormente, la NET incluye fases para su diseño e implementación y un conjunto de temas esenciales para el cambio del modelo económico. Ya hemos señalado las fases, la fase de formulación, la fase 1, la fase 2, la creación de la base social, la fase 3, movilización y sensibilización, la fase 4, diseño del plan de incidencia, seguimiento y monitoreo, la fase 5 del diseño del plan de emergencia, la fase 6, la puesta en marcha con los 9 ejes que hemos planteado. Los cambios en el Estado, cambios en las fuentes de financiamiento del Estado, cambios en las relaciones con el exterior, la diversificación de la economía, el relanzamiento de los programas sociales y la atención a los grupos sociales más vulnerables, el programa de emergencia, el programa de movilización ciudadana y sensibilización, los temas de seguridad e inteligencia y los grandes proyectos nacionales. Consideramos que la NET tiene 4 ejes fundamentales. Los cambios en el Estado, cambios reales en el funcionamiento de la nueva economía diversificada, cambios en las relaciones económicas con el exterior y relaciones políticas también, y todo lo que tiene que ver con incidencia política y movilización social. Estos son los 4 aspectos que deben tenerse en cuenta si lo miramos desde un punto de vista general. Debemos trabajar también otro tema, indicadores concretos que nos permitan el seguimiento del monitoreo de la NET. Por ejemplo, la presión tributaria que hemos planteado, la pensión promedio de las AFPs y la ONP, la composición de los ingresos tributarios, directos e indirectos, los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país, los niveles de desnutrición crónica, el índice de Gini como medida de la distribución del ingreso, el índice de desarrollo humano, el nivel de endeudamiento interno y externo, la cobertura de la educación inicial, los niveles de vacunación, el número de ninis, niveles de subempleo, la anemia, niveles de anemia, la disponibilidad de agua potable y servicios higiénicos para la población con servicio de electricidad, los niveles de empleo adecuado,
la garantía de derechos, de salud, educación y otros, y el respeto a la democracia y la participación. En base a todo esto, amigos y amigas, esperamos sus aportes y comentarios. Si quieren más información, pueden visitar nuestro canal en YouTube y ver otros videos sobre el tema en nuestro canal equitix.es. Aquí les dejamos la dirección en internet. Esperamos pronto presentar otros videos que desarrollen y complementen este tema. Si deseas participar en este programa, tienes aportes específicos o comentarios, puedes escribirnos aquí a nuestro correo jorge.orosa@hotmail. Un saludo, amigos, y esperamos contar con su participación y que sean parte de este reto que nos hemos planteado, el diseño de una nueva economía para todos. Los llamamos a que construyamos una nueva economía para todos, especialmente para los pobres de los pobres del país. Hasta pronto, amigos.